Hello there, this is Silas here. El día de hoy vamos a hablar sobre algo que nos pasa a todos, que nos ha pasado a todos en algún momento, me ha pasado a mí, y de verdad que quiero hablar de esto a detalle en este video. Los 8 errores más comunes al aprender inglés. Y por favor, quiero que te quedes hasta el final del video porque el error número 8 es el que cometemos todos todo el tiempo. Lo cometí yo muchísimo también cuando era joven y hizo que me atrasara años y años. No nada más en inglés, en muchos idiomas, incluidos el alemán. Por favor, quédate al final del video y ve ese también. Muchas gracias. Les voy a decir esto justamente porque su servidor ha sido víctima de estos errores. Para esto voy a necesitar mis lentes. ¿O no? ¡Ya puedo ver! ¡Yo puedo luchar! No, creo que mejor sin lentes. Al final sin lentes. Ok, entonces, vamos rápido, de una vez. Todos hemos pasado por esto o van a pasar por esto. Se los quiero ahorrar porque si yo hubiera sabido todo esto y lo hubiera evitado, habría aprendido inglés mucho más rápido, de manera más eficiente y no me habría costado tanto trabajo como me costó. Así es, me costó mucho trabajo. Recuerden que mi historia de inglés, acá te dejo el video, en donde, por acá, en alguno de esos dos. En los dos. Ahí te dejo el video en donde justamente hablo de mi historia con el inglés, cómo fue que aprendí inglés y todo el tiempo que tardé. Fueron años y años y años. No creas que aprendí o que tengo un talento nato para el idioma. Para nada. Me tomó muchos años justamente por todos esos errores que estoy a punto de compartir contigo. Entonces, el número 1, tomar clases normales. Y tú dirás, ok, pues las clases normales yo no las controlo. Y no me refiero nada más a como que el problema sea las clases o el profesor o algo así. No, para nada. El problema es que solo me limitaba a ellas. Tenemos esta idea en Latinoamérica, donde según aprendemos el idioma solamente durante nuestra estancia en el salón de clases. Y ya, como que pensamos que ahí estudiamos, pero eso es cierto, pero aprendemos y podemos aprender mucho más fuera del salón de clases también. Y eso es lo que muchos de nosotros no hacemos. No llegamos a ese punto en el que decimos, ¿sabes qué? Voy a tomar esta responsabilidad con las manos y voy a estudiar fuera del salón de clases para añadirle a lo que ya tuve. Y eso es lo más importante. De hecho, de eso se trata el input comprensible, de añadirle a lo que ya estás haciendo de por sí. Justamente de eso. Entonces, punto número 1, nada más quedarte con tus clases. No vas a avanzar así de la manera más eficiente. 2, y esto es súper obvio, no quiero sonar como Cale Anders, pero estudiar gramática no es muy bueno. Te limita. Si algo estoy de acuerdo con él, es justamente en esto. Que estudiar gramática no es de lo mejor, es una limitante muy grande y pues simplemente no estudias la gramática. Ahora, digamos que en tus clases se la pasan estudiando la gramática, que tiene que ver con el punto anterior. Si ya se la pasan estudiando la gramática, no pasa nada. Estudia también la gramática, pero no te quedes nada más con eso. Intenta añadirle. ¿Ok? Entonces, si le quieres añadir algo a esa gramática, pues ¿qué puedes hacer? Justamente todo lo que hablo siempre del input comprensible. Utilízalo y vas a ver una gran diferencia. Pero es importante que no te limites simplemente a utilizar la gramática. Eso va a tener graves consecuencias. Por si no me crees, si alguna vez me has escuchado hablar italiano o francés, yo aprendí estos dos idiomas justamente por el método tradicional de gramática. Con libros, gramática y demás, sin audios, sin nada. Me refiero a audios que me gustaran o cosas que yo quisiera. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Que no aprendí de la mejor manera. No aprendí tan bien como podría haber aprendido. Lo dejo ahí sobre la mesa. Punto número 3, que también tiene que ver con esto, son las listas de vocabulario. Dejemos estas de lado. No tiene caso tener una lista de vocabulario y aprender la lista de vocabulario sin contexto. Si no vas a utilizar el vocabulario para algo en concreto, ¿de qué te sirve realmente tener toda esta lista de vocabulario que no tienes ni idea de cómo utilizar en el mundo real? O sea, vas a tener tu lista de vocabulario súper bonita, te vas a aprender, vas a poder decir la palabra, ¿no? Así como challenge, perfect, amazing, outrageous. Así todo, la pronunciación excelente. Pero
¿de qué te sirve si no la vas a usar en el mundo real? Aquí un gran ejemplo de Steve Kaufman. Él alguna vez viajó a otro país, no recuerdo en este momento cuál, pero dijo que se llevó un libro de frases para poder hablar, y libro de así como libro, como vocabulario y demás, y estuvo allá por mucho tiempo, y cuando volvió a su país, solo se había aprendido una frase de todo eso. ¿Por qué? Porque sin el contexto necesario, sin la necesidad, sin nada de eso, no sirve tener una lista de vocabulario. Entonces, listas de vocabulario, nada. Si te las piden en tu escuela, si son parte de los exámenes o algo así, apréndelas. Pero toma en cuenta que no sirven de mucho. Tienes que añadirla a eso, definitivamente. El punto número 5 también es un error capital, que es el querer hablar el idioma muy pronto. Esto es algo que no sé por qué los profesores necesitan, y soy culpable porque alguna vez lo hice, necesitan que los alumnos estén hablando el idioma constantemente. Esto no nos sirve de nada. No le sirve al alumno realmente hablar algo que acaba de aprender. No le va a hacer que aprenda más mágicamente ni nada, para nada. Todo lo contrario, puede ser que incluso se vuelva hiper sensible a todo esto. Entonces, el querer hablar muy pronto, de verdad que es una de las peores cosas que uno como profesor le puede decir a sus alumnos o puede obligarlos a hacer, justamente porque el alumno se va a sentir como que, si ya me está diciendo que debo hacerlo, se va a sentir mal de que no puede. Ustedes mismos lo pueden comprobar, que si me llegan tantos alumnos que me dicen, no, profe, es que a mí lo que me cuesta es la pronunciación, es que no me sale bien, o esto es como, no importa tanto, al menos al principio no importa tanto. Pero yo entiendo que muchos de nosotros queremos realmente hacer algo al respecto, queremos sonar bien desde el principio. Entonces es por eso que yo siempre recomiendo utilizar Asímil junto al input comprensible, porque de esta manera sigues practicando un poco la pronunciación, sigues de repente haciendo, imitando y demás, y sirve bastante para eso. Pero realmente no es necesario. Con el puro input comprensible eventualmente uno va a hablar. Siento que este video lo puedo resumir simplemente en vez de 8 puntos, es que no sabía del input comprensible. Creo que ese es básicamente el meollo del asunto. Entonces, por favor, no piensen que necesitan hablar para aprender el idioma. Eso es una gran falacia, ¿ok? Suena hasta bien, a mí me sigue sonando correcto, pero no lo es. No necesitas hablar el idioma para aprenderlo, ¿ok? Obviamente, eventualmente queremos hablarlo y ya saldrá, eventualmente sale. Una vez que recibes suficiente input, ya eres capaz, eventualmente vas a ser capaz de producir. Y esa es la gran diferencia. No es lo mismo y es poquito a poquito. ¿Ok? Número 6. Echarle la culpa a los profesores como su servidor. Es muy común querer decir que el profesor es malo o no sé qué. Por ejemplo, vamos a jugar al abogado del diablo aquí. Hay muchos profesores que yo sé que no son buenos. Se los juro que me consta que no son buenos profesores. Y me refiero a que no son buenos en el aspecto de que no buscan ir más allá, simplemente se quedaron con lo que aprendieron hace 50 años y lo siguen haciendo. Es muy común, no pasa nada. Se dice y no pasa nada, ¿no? Pero más bien me refiero a cuando le echamos la culpa al profesor, por ejemplo, de que el profesor usa mucha gramática, o que el profesor hace las clases aburridas, o que el profesor... Es más, esto va a ser un poco más controversial, el profesor no va a la clase. Entonces yo no aprendo porque es culpa del profesor. No le eches la culpa al profesor de eso. Si bien es cierto que es el deber de un profesor el animarte y el inspirarte para que aprendas, no es culpa del profesor el que no aprendas, porque digamos que tienes un profesor malo, que simplemente va a la clase porque le pagan y es lo que quiere hacer y ya, se hace el tonto todo el tiempo. Aún así, tú puedes aprender por tu cuenta siendo autodidacta, o también puedes simplemente aplicar los 6 pasos anteriores que te dije aquí y los 2 que nos faltan para terminar. Entonces siempre hay una manera, es más, tienes el recurso del internet, tienes toda esta gama de posibilidades, de recursos, de personas. No hay excusa. Hoy en día no hay excusa. En mi época... No, espérense, apenas tengo 31. En la época de mis padres quizá había una excusa para no saber otro idioma. Hoy en día, si de verdad te interesa, hay una manera. Siempre hay una manera y casi siempre ni siquiera cuesta dinero. Por ejemplo, ver los videos de Miss Rosales. Completamente gratis. Síguelos viendo. Gracias. Entonces, chicos, por favor,
quédense esto. Si algo se llevan de este video, grábense esto. ¿Ok? Menos excusas y más soluciones. Por favor. Número 7. Eso tiene que ver muchísimo con el input comprensible, pero de verdad que me afectó tanto cuando era pequeño porque nunca lo hice. Y cuando lo empecé a hacer, ni siquiera sabía que lo estaba haciendo, que es el... Yo no consumía media en inglés, y si lo hacía, era con subtítulos en español. Entonces yo me la pasaba viendo a lo mejor películas dobladas, o si veía una película en inglés, era con subtítulos en español, por ejemplo en el cine, creo que es lo más común. Pero entonces llegaron los videojuegos. Y cuando empecé a jugar videojuegos, pues fue súper diferente porque los videojuegos en ese entonces, en aquella época tan antigua, los videojuegos no estaban en español. Entonces, si querías jugar un videojuego, no estaban en español. Tenías que jugar en inglés, así como venía el juego. Les estoy hablando de cartuchos de Nintendo 64. O sea, no había manera de cambiar el idioma en ese entonces. No había parches que bajaras después para el idioma. Nada, nada. Ese era el juego. ¿Lo quieres jugar? Aprende inglés. Así es todo. Aún recuerdo mi experiencia jugando Zelda con el diccionario al lado para saber qué era well. Porque well decía bien, pero se supone que se refería al pozo en el juego. Entonces me confundió horrores y demás, y así poco a poco fui aprendiendo. Imagínate un pequeño Mr. Salas aprendiendo inglés mientras está jugando Zelda con el diccionario. ¿Pero por qué? ¿Saben por qué? Eso es lo más importante. Es porque yo de verdad quería aprender, quería jugar al videojuego, me interesaba, necesitaba. De verdad era súper fan de Zelda, o sea, me estaba encantando el juego, estaba súper divertido, pero yo quería saber la historia, qué estaban haciendo los personajes, qué estaban diciendo, qué estaba pasando, y entonces necesitaba seguir y seguir, y todo eso fue el motivante. ¿Por qué? Porque lo estaba disfrutando, y si lo estás disfrutando, lo vas a hacer y lo vas a seguir haciendo y jamás lo vas a dejar de hacer porque te encanta, te está gustando, y eso es lo más importante al aprender un idioma, que te esté gustando, y en especial utilizando el input comprensible. Definitivamente sigo convencido de esto. Y finalmente el número 8, y me alegra que te hayas quedado hasta ahora porque esto fue lo que más me afectó a mí, lo que más me tocó, y es el subestimarme. Subestimarme o pensar esa idea ridícula que tenemos muchos de, es que no se me da, es que el inglés no se me da, es que los idiomas no son lo mío. No, ese es el mundo de los bellos y yo no puedo estar ahí. Ellos son felices, no tienen problemas, no son feos. Es que tú tienes un talento nato cuando naciste, Mr. Salas. No es cierto, para nada. Kaboom! You've been lawyered. Les puedo decir yo, en algún momento, les estoy diciendo esto porque en algún momento yo pensé, esto del inglés no se me da, esto del inglés no es lo mío. Y hoy en día recibir comentarios como de, oye, me gusta mucho cómo suena tu pronunciación y tu acento en el idioma, la verdad, ¿cómo le haces, no? Jamás imaginé que yo recibiría ese tipo de comentarios, o sea, jamás, ¿no? A menos que fuera como burla o algo así. Y sin embargo, aquí estamos. O sea, realmente aquí estamos. Y no es nada más que dejar de subestimarte. En el momento en que yo dije, oye, estoy jugando un videojuego en inglés, o sea, tenía como 16 años, me acuerdo, y estaba en clase de primaria, y la maestra nos hizo leer un libro de texto sobre una cosa, y yo me di cuenta de, oye, ¿yo puedo leer esto? O sea, no entendía todo, pero le dije, oiga, maestra, yo sí puedo entender la mayoría de lo que está así, ¿no? Y podía hacer las actividades y todo. Y pues la maestra, ¿qué pensó? Que, este niño es muy inteligente, este niño está dotado. No, para nada, simplemente estaba usando input comprensible sin darme cuenta con mis videojuegos. Y después empecé a ver anime. El anime es originalmente japonés, pero adivinen qué, en ese entonces no había muchos subtítulos en español. Así que tenía que ver el anime con subtítulos en inglés también. A la fecha, prefiero ver subtítulos en inglés porque me acostumbré, por ejemplo. Entonces, ahí era otra forma de input. Después empecé a jugar World of Warcraft. World of Warcraft lo jugué desde 2005 más o menos hasta 2009. Yo en 2005 tenía unos 15 años más o menos, o sea que ahí empecé a hablar con personas de Estados Unidos y demás que estaban jugando el juego todo el tiempo, y así aprendí más input. O sea, videojuegos, anime, World of Warcraft, todo lo nerd y geek que se les ocurra, lo hice, y así fue como aprendí el idioma. Poco a poco, con el input comprensible, sin darme cuenta que estaba usando el input. Ustedes tienen la ventaja de que saben que esto es input y pueden prepararlo y hacerlo. A mí me tomó casi o más de 10 años en aprender el idioma. Uno
realmente con el input lo puede hacer dedicándole cierto tiempo al día, unos 40 minutos, una hora al día. En un año fácil podrías adquirir un idioma. Fácil, un año y piquito a lo mejor. ¿Ok? Eso es lo más importante, que yo pues era como de repente juego, de repente no, de repente hago esto, de repente voy a la escuela, de repente no, o sea, como que todo así, no. Lleva una metodología, que en el caso yo recomiendo Input Comprensible. Te dejo acá el video, por si no lo has visto, donde tengo la guía completa. Y pues, ¿qué más? Así es como se aprende. Espero, chicos, que estos 8 errores que alguna vez cometí, que he visto cometer a mis alumnos, que he visto a la gente cometer, no los hagan ustedes y puedan al fin aprender ese idioma que tanto buscan. O el inglés en este caso, ¿verdad? Para evitar estas cosas y de verdad aprendan. Muchísimas gracias por ver el video. Saludos a todos los alumnos autodidactas y futuros políglotas. Class dismissed. Bye bye.